Todo lo que está ocurriendo formaba parte de la vida misma. La muerte de los viejos animales, peces, aves y los fenómenos naturales que estaban alterando Mosondongo eran parte de la evolución natural de la vida y de la naturaleza. Explicó que era necesario que algunas especies desaparecieran para dar paso a otras nuevas, adaptadas y con todas las condiciones para habitar el nuevo Mosondongo. Algo iba a ocurrir, algo que cambiaría para siempre la forma de vivir y existir en esas tierras. El curandero añadió que lo mismo pasaba con las personas ancianas. Sus cuerpos, vehículos desgastados por los años, cumplían su ciclo natural y debían morir. Sin embargo, aclaró que sus espíritus regresarían a la comunidad en cuerpos nuevos, resistentes y llenos de vida, cuando fuera el momento adecuado, según el proceso espiritual de cada uno. Con firmeza les dijo a los presentes: los espíritus de los ancestros nos han comunicado que es vital conservar los cuerpos de los mayores en las casas por respeto y amor. Esto también servirá para que las nuevas generaciones recuerden siempre que, en última instancia, todos somos iguales. Si existen diferencias entre nosotros, no se manifiestan en lo físico, porque al final todos terminamos igual, como momias o calaveras. El curandero hizo una pausa para que la comunidad asimilara sus palabras y luego continuó. Los ancestros también han advertido sobre algo oscuro que ronda el caserío. Podría ser el causante de la muerte de los ancianos de esta manera tan extraña. Dicen que han sido embrujados, como si alguien o algo quisiera acabar con la sabiduría que sostienen los mayores. Tras esta revelación, el curandero compartió un remedio para los enfermos de fiebre. Denle a cada uno 14 baños serenados con matarratón y siempre viva. Y preparen 7 tomas espesas de saúco mezclado con mucho limón, zumo de hoja de coca y yagé. El pequeño Elpis Palo Grande Sol, con su natural curiosidad, preguntó: «Curandero, entonces las personas que sufren tanto cuando alguien o algo muere, ¿es porque no han entendido lo que los ancestros acaban de decir a través de usted?» «En cierta manera sí», respondió el curandero. «Entonces, yo puedo consumir lo que usted consumió para encontrar mis propias respuestas». «Tengo muchas preguntas», insistió Elpis con los ojos brillantes de curiosidad. «Ni se te ocurra», le respondió con seriedad el curandero. «Eso solo lo pueden hacer los curanderos. Sí, cuando seas mayor, decides dedicarte a este camino, yo mismo te enseñaré». Elpis no se quedó callado. «Es que no quiero sufrir como el resto de las personas, que desconocen el porqué, el para qué y el significado profundo de las cosas que experimentan, especialmente de la muerte y sus misterios». El silencio se adueñó del lugar. La comunidad reflexionaba en lo dicho por el niño y el curandero. Pero Elpis, con su sabiduría precoz, volvió a hablar. «Una vez, mientras dormía, una voz en mi cabeza me dijo que el desconocimiento es la mayor causa del sufrimiento». El curandero lo miró fijamente y asintiendo respondió: «Eso dicen los espíritus de los ancestros». Al terminar, el curandero señaló que la ceremonia había concluido y pidió a todos que regresaran a sus hogares. Tiempos antes de morir, el longevo curandero Elpis Puja Palo Grande, su bisnieto Cantor Puja Palo Grande, vivía en el rancho que el anciano había dejado en Lombricero. Allí compartía las estrecheces del lugar con su mujer y sus 6 hijos. Una mañana lluviosa y sofocante, llegó de improviso Pujaduro Palo Grande, nieto del anciano Elpis y padre de Cantor. Entró con ímpetu al rancho, exigiendo que su hijo se largara con toda su prole, porque, según él, los niños estaban destruyendo el lugar, como si fueran comején blanco o tiburón de agua dulce. Cantor, ofendido, le respondió que no se iría, pues ese rancho pertenecía a su bisabuelo Elpis Puja Palo Grande. Sin embargo, Pujaduro le aclaró que la herencia del anciano había pasado a su padre, y ahora él, como único heredero vivo, tenía todo el derecho sobre el rancho. Además, le recordó que aún no estaba ni muerto, ni estorbando como un cucho para que alguien reclamara lo que no le pertenecía, y menos un vago tramador como tú, remató con desprecio. Tras una discusión acalorada, Pujaduro volvió a reprender a su hijo: «Si no dejas de ser un embustero de 7 lenguas, nunca conseguirás nada en la vida». Ante el conflicto, María Betilda Sol, ya esposa de Cantor, le aconsejó que no peleara más por algo que ninguno de los dos había construido. «No nos conviene estar mal con tu papá y también con mi familia», concluyó ella con sensatez. Ese mismo día, cuando escampó el aguacero mojapendejo, Cantor, siguiendo el consejo de su mujer, recogió los pocos corotos que tenía y partió
con su racimo de hijos y su esposa preñada, sin saber a ciencia cierta a dónde irían. Más adelante, decidieron regresar a Mosondongo, aunque María Betilda temía enfrentarse a su familia en esas condiciones. «No hay de otra por ahora», le dijo Cantor. Al llegar al pueblo, caminaron rápido hasta la casa familiar de los Palogrande, donde descubrieron que solo estaba habitada por los ancianos Puja Aquí Palogrande, abuelo de Cantor, y Elpis Puja Palogrande, su bisabuelo. Ambos eran asistidos ocasionalmente por tíos, tías y primos que venían de vez en cuando a darles una mano. Como Cantor era el consentido de los ancianos, le invitaron a quedarse con su familia. Él, a pesar de su orgullo y haciéndose el difícil, aceptó, consciente de que no tenía otra opción. Así fue como Cantor Puja Palogrande se instaló en la casa familiar, construida frente a un imponente palo de guama, cuya sombra no igualaba la de la ceiba gigante, que brindaba una frescura papal a todas las casas del caserío. Con el tiempo, tras la muerte de los ancianos, Cantor notó que las visitas de los familiares se hacían cada vez más esporádicas. Ya solo iban de vez en cuando, para echarle un vistazo a las momias de los viejos, como si le perteneciera, aunque su padre Puja Duro seguía vivo y ausente desde que lo echó del rancho en Lombricero. Ni siquiera regresó a Mosondongo cuando murieron su padre y su abuelo. Así como muchos años después, su nieto Elpis Palogrande no iría a su entierro. Con la ayuda de su hermano Chano Palogrande, Cantor reconstruyó la casa, añadiéndole 5 cuartos que diseñaron de tal forma que los primeros rayos del sol acariciaran las caras de quienes aún dormían, como si el día les susurrara: «El que madruga, papá sol lo ayuda». Después de que los primeros rayos de luz despertaran a todos en la casa, ésta se inundaba de luz natural, que entraba a raudales por las rendijas que se formaban entre tablilla y tablilla en las paredes y en el piso, así como entre paja y paja en el techo. La casa quedó tan grande y espaciosa que el cuarto de los padres, ubicado justo a la derecha al entrar, parecía una réplica del rancho del Lombricero. A continuación, estaba el cuarto de Cantor Solimán Palogrande Sol, el hijo mayor de la pareja, nacido en las profundidades de la selva del Lombricero bajo el ardor del deseo que embriagaba a sus padres en los primeros meses de su unión, libres de cualquier restricción. Cantor Solimán Palogrande era un jovencito callado y tímido, alto y de músculos firmes, como era común entre hombres y mujeres de Mosondongo. Su piel era intensamente negra, sus ojos pequeños y dispersos, y siempre parecía perdido en una misteriosa concentración, como si añorara un mundo distinto al suyo. Pasaba los días jugando con animales, desde aves hasta los grandes felinos que deambulaban por el caserío. Su hermano menor, Comején Salvaje Palogrande, era su principal compañero. Aunque tenían personalidades opuestas, mantenían una relación estrecha. Comején Salvaje Palogrande, un niño parlanchín y profundo, hablaba sin descanso hasta altas horas de la noche. A menudo molestaba a su hermano mayor, que compartía el cuarto con él, inventando historias sobre la marcha y narrándolas con entusiasmo. Cuando se cansaba de inventar, pasaba a hacer preguntas sin descanso. Cantor Solimán, cansado, respondía con monosílabos: «Ajá, sí, no o bueno pues». Comején era un niño alto para su edad, con un cuerpo robusto, una mirada alegre y una risa constante que lo convertía en el centro de las bromas familiares. Tenía ojos pequeños y brillantes, pies cortos, anchos y regordetes. A Comején le seguía Juan de Dios Palogrande, un niño soñador que aseguraba que lograría todo lo que imaginara, incluso cosas que aún no sabía que existían. Soñaba con mundos y dimensiones desconocidas y afirmaba que llevaría a toda su familia a ellos para ser felices siempre. Sin embargo, advertía que pronto ocurriría algo que pondría fin a la felicidad de todos. Juan de Dios era mulato, de una altura imponente, con un cabello ensortijado que parecía formar olas marinas. Su sonrisa revelaba hoyuelos profundos, como pequeñas lagunas llenas de vida. Al mal encarado de Carmelino Palogrande le seguía Pedregoso Palogrande, un niño mulato de mirada ingenua y con una actitud que, según sus hermanos mayores, era de dudosa hombría. Se burlaba de todo y a todas horas quería estar en la calle jugando con sus amigos. Curiosamente, siempre tomaba roles femeninos en sus juegos, lo que despertaba burlas entre sus hermanos. Era delicado y muy creativo, lo que en sus propias palabras lo hacía diferente. Parecía tener un aura luminosa y encantadora, ya que caía bien en todas partes, como si fuera una monedita de oro. Sin embargo,
Ni su carisma ni sus encantos lograban salvarlo de las burlas y los golpes de Carmelino Palogrande, quien lo reprendía duramente por su comportamiento. Pedregoso dormía con su hermana menor, Fría Caliente Palogrande, quien lo defendía a capa y espada de las feroces garras de sus hermanos. Aunque era la única niña de la descendencia, se sabía defender como una fiera. Desde pequeña había demostrado un carácter fuerte y decidido, un legado de su tatarabuela por parte de padre. Fría Caliente era una niña con un porte descomunal, difícil de dominar. Tenía un perfil lleno de encanto y hechizo. Quien la miraba una vez, deseaba mirarla el resto de su vida. Su nariz era ligeramente afilada, sus pómulos cortos y sus ojos grandes y expresivos parecían penetrar el alma. Su sonrisa era tierna, arrulladora, y su mirada coquetona desbordaba vivacidad. Alegre e inteligente, era la luz de la casa. Todos los hermanos la cuidaban como si fuera una reina de belleza, pero nadie lo hacía con tanto celo como su padre, Cantor Puja Palogrande. Aunque ella era apenas una niña, él ya la protegía con una intensidad que reflejaba sus propios miedos. Recordaba cómo su suegro había cuidado a María Betilda Sol, su esposa, con la misma devoción, solo para que en un abrir y cerrar de ojos, verla con 7 nietos fruto de aquella niña, que alguna vez le arrebataron de las manos. La posibilidad de vivir algo similar con su hija era el mayor temor de Cantor Puja, quien además cargaba con el peso de no haber podido demostrarle a su propio padre que valía más de lo que éste siempre había asegurado. Aquel viejo, en su afán de humillarlo, no cesaba de repetirle que no serviría para nada más que para tener mujeres e hijos. Pero a pesar de las circunstancias, Cantor y María Betilda parecían tener una desmedida vocación para traer hijos al mundo. En menos de 7 años de convivencia ya tenían 7. Ninguno se llevaba más de 2 años de diferencia con el otro, pues María parecía estar destinada, literalmente, a parir y preñar. Sin embargo, tras el nacimiento del último hijo, María Betilda casi murió en el parto. La partera, quien también era su madre, tomó entonces la decisión de arreglarla para evitar que tuviera más hijos. De este modo, aquella incontrolable vocación de Cantor Puja para procrear quedó truncada, al menos con la misma mujer. Pero, tras la muerte de su abuelo y bisabuelo, y el nacimiento del Queserín, su mayor miedo era que su padre, cansado de los ruidos y travesuras de sus nietos, lo echara sin contemplaciones. Y eso que aún no conocía a Elpis Palogrande, el pequeño que había nacido con los ojos abiertos y muelas de leche. Este niño, en cuestión de días, comenzó a gatear y caminar al mismo tiempo y apenas aprendió a hablar. Empezó a hacer 1000 preguntas en una sola frase. Nadie en la familia parecía soportarlo. Por todo esto, Cantor Puja Palogrande sabía que lo mejor sería marcharse cuanto antes con su familia, para buscar un lugar donde comenzar de nuevo, lejos de la sombra de su padre. Desde el día en que nació, Elpis Palogrande despertaba gritando y sudando frío, señalando algo o a alguien que solo él parecía ver. A medida que crecía, aquellas experiencias se volvían más intensas, según su madre, quien pasaba las madrugadas asistiendo al niño cada vez que los gritos rompían la calma de la noche. Elpis vivía cosas tan extrañas y ajenas a los demás niños de su edad que parecía no pertenecer a este mundo. En su desesperación, intentaba compartir sus pesadillas con sus padres y hermanos, pero nadie le prestaba atención. Solo el Manchas, su fiel perro, permanecía siempre a su lado, ofreciéndole consuelo en sus momentos de confusión. Cargado de preguntas desde muy pequeño, un día Elpis de nuevo se encontró con el curandero Jesús Lomboy en el templo del pueblo. Sin dudarlo, lo rodeó con su interminable curiosidad y le disparó una ráfaga de preguntas que dejaron al curandero pensativo, sorprendido por la profundidad de las inquietudes de aquel niño. Elpis tenía un don natural para hacerse notar donde quiera que fuera y hablaba sin miedo con cualquier adulto que se cruzara en su camino. No tardó en atraer la atención de la comunidad, no solo por su desbordante energía, sino por el peculiar lunar que llevaba en la cumbamba. Para sorpresa del caserío, todos los hijos de la familia Palogrande Sol llevaban el mismo lunar. Aquella marca, vista como un signo casi místico, desató la curiosidad y admiración del pueblo. Algunos decían que era una bendición, otros murmuraban que era un legado de sus ancestros africanos, una señal de algo más grande. Sin embargo, ni la magia ni el encanto de los Palogrande Sol lograban que el viejo José Tobías Sol, abuelo de los niños, superara su descontento. José Tobías seguía lamentándose de que la luz de sus ojos, como él llamaba a su hija María Betilda Sol,
Le hubiera dado tantos hijos a ese brujo, y vago de cantor puja pa' lo grande. En cada oportunidad repetía con amargura: ese hombre no es más que un hechicero de mala entraña, y mis nietos, mis pobres nietos, no merecen cargar con esa cruz. A pesar de sus palabras, los nietos de José Tobías parecían brillar con una fuerza única, como si el peso de las maldiciones y los prejuicios, según José Tobías, no pudiera opacar la luz que portaban desde su nacimiento. Pero el viejo parecía saber algo que los demás ignoraban, algo que lo inquietaba en sus noches más largas.